Ahora nosotros vámonos de lleno a lo que es la primera versión del teorema de Tales, el cual se aplica para triángulos que son semejantes. Entonces, aquí está. Aquí está. Primera forma del teorema de Tales. Semejanza. Dos o más triángulos son semejantes y sus ángulos son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. Todo eso que acabo de leer es lo que les decía de los ángulos entre este triángulo y sus lados correspondientes. Eso es semejanza. Primera forma del teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. Eso quiere decir que si nosotros tenemos aquí un triángulo ABC y yo trazo, aquí voy a copiar esta letra, control V. Ya la copié y la voy a poner aquí. Esta nueva línea, que es paralela a este lado CD, o que diga BC, voy a poner aquí A, B, C, D, y aquí E. Lo que acabamos de leer hace ratito, dice, primera forma, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, por ejemplo esta línea DE, y paralela a CB, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que los lados de este triángulo ABC son proporcionales a los del triángulo ADE. Además de que los ángulos son iguales. Por ejemplo, el ángulo que está en el vértice A es común a los dos triángulos, tanto al grande como al chiquito. Entonces, obviamente es el mismo. El triángulo que está en el vértice D es el mismo que está en el vértice C. ¿Por qué? Porque esta línea DE es paralela a CB. Nada más la desplacé, si se dieron cuenta. Nada más la copié, ahí está. Vean cómo está encimada. Y luego aparece aquí arriba. Pero es paralela. Eso garantiza que estos dos ángulos sean iguales. Y de la misma manera, los dos ángulos que están en el vértice E y en el vértice B son iguales. Vamos a pensar que ese triángulo ADE lo ponemos aquí como uno chiquito. A, B, C. Por eso le puse las letras en minúsculas, porque es un triángulo más pequeño. Estos dos triángulos es como si los cortaran y los pusieras aquí, superponiéndolo. Entonces, esta línea sería paralela a esta de acá y esos dos triángulos serían semejantes. Es lo que está diciendo el teorema de Tales. Pero bueno, ¿todo esto para qué? Además, bueno, pues como nos están dando cuenta, nos sirve para calcular alturas de figuras que no podemos llegar a la cima, como las pirámides de Keops, nada más conociendo la sombra. O sea, realmente es un teorema muy poderoso para la geometría y además es un teorema muy antiguo. Por cierto, teorema es una de esas verdades matemáticas, ya saben, de las que han sido demostradas eh, rigurosamente a través de los axiomas de ella. O sea, es la ley, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que tenemos estos dos triángulos. Podrían estar así o podría estar aquí una línea paralela a este lado y se formaría este triángulo. ¿Se dan cuenta? Si pongo esta línea AC de este lado, entonces los dos triángulos estarían encimados, estarían superpuestos. Pero bueno, yo lo decidí poner así separado y a través de esa configuración hacer la siguiente pregunta. Calcula el valor de los lados faltantes de cada triángulo. Pues bien, fíjense que puede salir de una manera mental. Vamos a ver el primer lado, AC y AC. El lado del triángulo de la izquierda tiene un valor de 4 en su lado izquierdo. Y el lado izquierdo del triángulo ABC en el lado AC tiene 2. ¿Eso qué quiere decir? Que el triángulo de la izquierda es el doble que el triángulo de la derecha. ¿Sí? Porque este 2 pasó a ser un 4. Entonces la pregunta sería, ya es muy obvio, se vuelven muy obvias las respuestas. ¿Cuánto valdría el lado AB?
pues si este triángulo es el doble que entonces este triángulo es la mitad que el grande. ¿Y cuál sería la mitad de 12? 6. Ahora veamos el otro lado. Aquí hay un 7. Y nosotros sabemos que este triángulo es el doble de grande. Entonces, ¿cuánto sería el doble de 7? 14. Ya, obtendríamos los dos valores que nos faltaban. 14 y 6. Vamos a ponerles aquí a ver si se dejan. Ahí está. Ese es nuevo y este también. Las respuestas, bueno, creo que no se nota mucho. Mejor vamos a ponerlas en azul. Uy, se ve igual. Entonces vamos a dejarlo en rojo. El 14 y el 6 fueron las respuestas que encontramos. ¿Cómo lo habríamos hecho de una manera no mental? Pues tendríamos que haber planteado esta ecuación. Fíjense que esta ecuación es la que se le llama la primera forma del teorema de Tales. Dice, si ustedes dividen el segmento AB del triángulo grande perdón, AB está de este lado, entre el segmento AB del triángulo chiquito, les debe dar lo mismo que la división del segmento BC, que está aquí, entre el segmento BC del triángulo chiquito. Y de la misma manera, el segmento CA del triángulo grande dividido entre el segmento CA del triángulo chiquito les va a dar lo mismo, el mismo número. ¿Por qué? Porque son proporcionales. Eso quiere decir que son proporcionales, que hay un factor de escala. Es como cuando ven los mapas y en los mapas hay factores de escala en donde te dice 1 a 100. Eso quiere decir que un centímetro del mapa es 100 metros en la vida real. Aquí es lo mismo. Un centímetro de nuestro triángulo pequeño es 2 del triángulo grande, viéndolo en este ejemplo. Pues bueno, vamos a usar esa fórmula. Voy a copiarla. Control copy. Voy a mover para acá. La voy a pegar aquí. Eso mismo, entonces lo vamos a usar para calcular lo que nos falta, pero ya matemáticamente hablando, algebraicamente. Pues bien, AB, ¿cuánto vale AB? Vale 12. Entonces, en lugar de poner AB, vamos a poner 12. AB pequeña es lo que está aquí, que en este caso era la incógnita, por eso aquí la dejo como incógnita. Es igual a BC, en este caso es incógnita. Acuérdense que los colores rojos son incógnitas, que ya resolvimos mentalmente. Y por eso no le pongo aquí el valor real. Y abajo le voy a poner BC del triángulo pequeño, que sí es 7. Y al final tenemos aquí un 4, que es CA del triángulo grande, que corresponde al triángulo pequeño CA, que es 2. Entonces, bueno, 4 entre 2. 4 entre 2, ¿cuánto es? Pues 2. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el factor de escala era 2, porque es el doble de grande. Entonces, ambas razones, acuérdense que razón significa división. Ambas razones, tanto 12 entre AB es 2, como BC entre 7 es 2. Entonces, eso es lo que escribo aquí. 12 entre AB es 2 y BC entre 7 es 2 también. Ustedes díganme, ¿qué número dividido 12 entre qué número me da 2? Pues la respuesta es 6. ¿Qué va a pasar con el otro en el otro caso? BC entre 7 me da 2. ¿Qué número entre 7 me da 2? Pues 14. Entonces la respuesta es aquí, déjenme anotarla. BC igual a 14. Ahí está. Que son los dos valores que ya habíamos calculado mentalmente. No siempre va a ser así de fácil, les tengo que decir la verdad, no siempre es así de fácil, pero estamos empezando. Entonces vamos con que tengamos la idea es suficiente para este momento. Que AB sea 6 y BC sea 14. Bien, hasta aquí la primera forma del teorema de Tales.